En este video déjame compartirte cómo alcanzar tu libertad financiera usando los bienes raíces como medio de transporte. La mayoría de mis amistades que nos conocemos ya por varios años piensan casi igual. Y esta conversación que yo les voy a compartir hoy la tenemos una y otra vez cada vez que coincidimos en alguna reunión. Todos piensan que crear riquezas con bienes raíces es muy difícil, que toman décadas y décadas en ver los resultados de tu sacrificio. Piensan que es difícil alcanzar la libertad financiera porque tienen la idea en su cabeza que necesitan muchísimas propiedades para poder vivir de ellas. Además, que necesitan todo el tiempo del mundo para ocuparse de todos los problemas que pudieran ir apareciendo. Todo esto es totalmente incorrecto. Siempre digo que uno mismo es el que se pone obstáculos en la vida. Uno mismo es el que se frena los proyectos inventándose cosas que no sabe si van a pasar. A veces uno se vuelve un experto en inventarse problemas imaginarios, excusas que de cierta manera justifican por qué no das ese primer paso. Les voy a contar un plan bien simple para que tú, como yo, construyas tu riqueza y tu libertad financiera usando propiedades de renta. Como cualquier otro tema en la vida, esta vía de crear riquezas a través de bienes raíces es debatible. Depende a quién le preguntes y en la situación económica que se encuentres, probablemente vas a tener diferentes ideas y vas a tener diferentes opiniones al respecto. Seguramente más de una persona tendrá una opinión u otra manera de ver las cosas. Y eso está muy bien. Este video no busca convencerte de lo que debes hacer con tu vida, mucho menos con tus ahorros. Este video es solo informativo en cómo yo lo hice y quizás aportar otra idea de cómo tú puedes hacerlo. Mira, los bienes raíces, en mi opinión, es una de las inversiones más seguras que existen. Eso no es solo mi opinión. Ahí están las estadísticas que durante años es una de las inversiones que más mantienen su valor. Si algo va mal en la economía, históricamente es una inversión que siempre gana valor con el tiempo. No importa en el estado que esté la economía. Seguramente en estos momentos que estamos viviendo, estás escuchando un montón de programas de televisión, noticieros, estadistas que están prediciendo un derrumbe en el mercado inmobiliario. Sin embargo, si pasara, porque nada es seguro, y a pesar de que hay mucha gente que sabe mucho más que yo del tema, lo que no es menos cierto es que no es seguro que pase, pero si pasara, históricamente, los bienes raíces son una inversión que siempre gana valor con el tiempo. Y mientras que ese tiempo va pasando, puedes ir ganando dinero pasivo todos los meses. Algo que otro tipo de inversiones no te ofrece. Yo honestamente no tuve un plan tan bien articulado ni tan bien pensado. Y de esta manera que te voy a compartir, fue como lo hice. Mira, empecé a fijarme en el mundo de los bienes raíces por allá por los años 2000. Mi primera propiedad fue mi casa. Mi casa donde aún vivo. El hecho fue que al comprar esta casa me di cuenta la diferencia de dinero que había entre vivir alquilado y tener un mortgage. En ese momento, con los números de diferencia entre estas dos opciones, me di cuenta que efectivamente se podía hacer algo interesante y quizás algún día poder tener varias de estas propiedades y eventualmente vivir de ellas. Cuando digo me di cuenta, lo digo porque desafortunadamente no tuve un consejero financiero, un mentor que me pudiera guiar en este mundo de las inversiones en bienes raíces, y precisamente por esto es que me da tanto gusto hacer estos videos, porque no me cabe la menor duda que sí se puede hacer sin muchísimo dinero, que es lo que para mucha gente es un obstáculo para empezar. En ese entonces, en el área donde vivo, podías comprar un apartamento de una habitación aproximadamente por unos $30,000. Y eso hice. En ese entonces no tenía absolutamente ni un dólar ahorrado. Había comprado mi primera casa primaria hacía muy poco tiempo y la verdad no tenía mucho dinero para invertir. Pero $30,000 me parecieron tan poca cosa que decidí sacar una línea de crédito sobre mi recién comprada casa, que más o menos era la cantidad de dinero que se había valorizado en ese poco tiempo que tenía de haberla comprado. Terminé comprando este pequeño apartamento en efectivo, cash, lo que entonces comenzó a generarme $1,400 mensuales, lo que se convertirían en aproximadamente $1,100 luego de restarle todo esto del mantenimiento, impuestos, seguros, etc. Así pasaron un par de años y ese dinero que se fue acumulando no me lo gasté, y en unas navidades planeamos darnos un paseo por North Carolina, por Carolina del Norte. Como casi todos los floridanos, ver nieve era un sueño y bueno, planificamos pasarnos unas navidades y un fin de año
en North Carolina, en una cabaña que rentamos en un pueblito que se llama Bryson City, además que les recomiendo, espectacular. Aquel pueblito no solo me gustó muchísimo y pasamos unos días espectaculares, además me abrió los ojos a otra posible inversión. En esa época no existía Airbnb, la cabaña que encontramos en línea era en un website particular, privado, de alguien que tenía varias cabañas, y en ese viaje descubrí que las rentas a corto plazo o de vacaciones podían ser aún más beneficiosos que las rentas tradicionales. Y decidimos, mi esposa y yo, en esa área hacer nuestra próxima inversión. Con todo el dinero que ya teníamos reunidos de la renta de este apartamento que les conté, decidimos comprarnos una cabaña para nosotros, para disfrutarla cada vez que tuviéramos tiempo y bueno, rentarla y así poder tener otra fuente de ingresos. Como les comenté, Airbnb no era una opción en ese tiempo. A través de una compañía que ofrecía este servicio de renta y de ocuparse de tu propiedad, comenzamos a hacerlo. Y estuvo rentándose súper bien durante muchos años. Esta cabaña, rentándola a corto plazo, nos dejaba un averaje de $2,000 mensuales. A veces un poco menos, a veces un poco más. Este dinero, una vez más, no me lo gastaba. Este dinero lo seguía ahorrando. Hoy día hace ya más de 20 años que tenemos esa cabaña. Hoy día ya no usamos a esa compañía que ofrecía este servicio de manejar la renta, las limpiezas, etc. Ya esta cabaña pudimos pagarla hace muchísimos años, por lo que se ha convertido no solo en un lugar donde crecieron nuestros hijos, donde hicimos memorias que estarán con nosotros para siempre, además se ha convertido en una excelente fuente de ingresos pasivos. Al ocuparnos nosotros ahora de las rentas, etcétera, hace aún más rentable esta propiedad. Esta historia se las hago además de para compartirle cómo fuimos capaces de comprar nuestras primeras propiedades para la renta, sin mucho dinero, también para revelarles que al menos en mi caso me parece mucho más rentables las rentas a corto plazo. O sea, rentas de vacaciones comparativamente con las rentas tradicionales. Estos ingresos que ya les comenté que no me gastaba, los seguíamos ahorrando, buscando más oportunidades de compra. Y así, un día decidimos comprarnos una oficina donde poder tener un negocio de diseño gráfico que tuvimos hasta hace unos 5 o 6 años. Ahorita les cuento qué pasó con eso. El hecho fue que decidimos invertir ese dinero ahorrado ahora en nuestro negocio. Con el pasar de varios años logramos expandir nuestro negocio y terminamos comprando 3 warehouses, galpones, bodegas, como le digan en sus países. Y desde estos warehouses operábamos todo nuestro negocio y siempre ahorrando para nuestra próxima inversión. Así llegó el 2007-2008, el famoso colapso inmobiliario que seguramente recuerdas si estabas en el país por esos años. Y si no, pues seguramente alguien te lo ha contado. El mercado inmobiliario colapsó. ¿Y de qué manera? Me gustaría hacerte un cuento fantasioso y decirte que tomé ventaja de ese colapso y que compré muchísimas propiedades y que me hice rico, pero no. Desafortunadamente no tenía mucho dinero cuando esta burbuja explotó. Aún así, siento que algo positivo saqué de esto. Logré comprarme otra propiedad muy barata con lo poco que tenía ahorrado. Ha seguido pasando el tiempo. Para nadie es un secreto que el mercado de bienes raíces se ha disparado a números que yo nunca pensé que fueran a llegar, o al menos en tan poco tiempo. Y en ese tiempo, esta historia de comprar bienes raíces se ha repetido varias veces. Hoy día, noviembre de 2024, hace ya 7 años que oficialmente nos retiramos. Vendimos el negocio de diseño gráfico que teníamos, junto con el negocio, 2 de las 3 propiedades comerciales que teníamos en nuestro negocio, y ese dinero, una vez más, no me lo gasté. Decidimos seguir invirtiendo en bienes raíces y así incrementar nuestro portafolio de bienes raíces. Un poquito antes de la pandemia, tuve la oportunidad de visitar una isla que está muy cerquita de Miami. Seguramente, si estás viendo este video y eres de por acá, seguramente has escuchado hablar de Bimini. Bimini es una isla muy pequeña, parte de las Bahamas, y está aproximadamente a 2 horas de acá del área de Miami, de Fort Lauderdale, del sur de la Florida. Y bueno, en adición a que la pasamos súper bien, descubrimos en este viaje una excelente oportunidad de inversión. En Miami, las propiedades desde hace ya varios años es cada vez más difícil comprar debido al constante incremento de los precios. Sin embargo, en esta isla de las Bahamas, cuando la visitamos, me llamó mucho la atención. Primero, por lo genial de sus playas. Luego, por el potencial que esta isla ofrece en rentas debido a la cercanía que tiene al área de Miami. Por lo que me di a la tarea de averiguar un poquito más. Y para mi sorpresa, los precios estaban inclusive un poco más baratos que en Miami. Luego de un ratico de convencimiento con mí mismo, decidimos invertir en una de estas propiedades que al menos yo le veía un potencial de renta espectacular. Tenía un poco de miedo, un poco de preguntas, miedo a que era otro país y obviamente no estaba familiarizado con las leyes y la dinámica de poder administrar este apartamento desde Miami. Aún así lo hicimos. Compramos esta unidad y amigos,
la experiencia ha sido súper buena. Por supuesto, varios contratiempos y un par de experiencias negativas en la curva del aprendizaje, pero definitivamente una experiencia súper positiva. Unos retornos extremadamente buenos. Llegó el COVID, la famosa pandemia. Llegaron los momentos de miedo, cambios en la economía, incertidumbre en qué iba a pasar, cómo íbamos a salir de esto, si salíamos, gente trabajando de casa, en fin. Todo cambió. Esto no tienes por qué saberlo, pero entre los lugares que cerraron sus puertas a vacacionistas fueron las Bahamas. Como te podrás imaginar, mucha gente en la isla entró en pánico. Y yo, al contrario de lo que las noticias decían, y casi toda la gente que conocía predecían, yo vi una excelente oportunidad para poder invertir. Y así lo hicimos. Pudimos comprarnos 2 nuevos apartamentos, con unas localizaciones de envidia, a escasos pasos de la playa. Y lo demás historia. Hoy día, definitivamente no me arrepiento de haber tomado estas decisiones locas, que al igual pudieron haber tenido un final no tan feliz como el que les estoy contando, pero por ahí van las cosas. A veces las decisiones tienen riesgos, todo en la vida tiene riesgos. Y muchas veces estas decisiones locas que tomas un poco sin pensar, acaban con un final feliz. Todo este cuento un poco rápido se los hago para hacerte ver que nada es imposible, que a veces hasta sin mucho dinero se pueden hacer muchas cosas. Pero lo más importante es compartir contigo que me estás viendo la fórmula de aprovechar las cosas buenas que tiene el sistema económico de Estados Unidos. Este es un sistema en el que, sabiéndolo manejar, como te expliqué en el video, puedes tomar ventaja y comprar cosas o invertir sin ni siquiera tener mucho dinero. Quizás no le prestaste mucha atención a los diferentes tipos de inversiones de bienes raíces que te mencioné durante el video, pero para si no te percataste, son 3 tipos de inversiones diferentes. Bienes raíces tradicionales, apartamento, casas para rentar de la manera tradicional, bienes raíces comerciales, cuando te hablaba de los warehouses donde teníamos nuestro negocio, y bienes raíces a la renta a corto plazo o de vacaciones. Airbnb. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál de estas 3 opciones representan un mayor retorno? Todas estas preguntas que te pudieras estar haciendo, te las voy a responder en mi próximo video, donde te voy a decir las diferencias, los pros, los contras, pero además los retornos en cada una de estas propiedades. No te lo quiero hacer en este video para no hacer de este video un largometraje y aburrirles, pero definitivamente me comprometo a compartirles la diferencia de estos 3 tipos de renta y el que yo más te recomiendo. Déjame saber qué te pareció este video. Déjame saber si es uno de esos videos que te abrió los ojos a comenzar a invertir en bienes raíces. Y espera el próximo video para, si aún no has invertido en bienes raíces y ya estás a punto de hacer tu primera inversión, escoja la mejor. Te leo.